entrego al Señor. Imagínate. Y cuando tú haces esa oración y esa entrega, ¿le comentas a Zaida? Le comenté y ella empezó a reírse de mí. Porque te estabas Se empezó a reír de mí, sí. Y así que para ti en ese momento, o sea, ¿tú notaste en esas 2 semanas algo diferente en Frank? ¿O no en realidad, porque él siguió actuando como siempre. Como te digo, Frank siempre ha sido un hombre muy noble, de paz, tranquilo, tiene su carácter como todo el mundo, pero, o sea, un cambio obvio, él no tenía ninguna adicción, nada de eso por el estilo. El cambio lo comencé a ver luego, ya que nos empezamos a congregar y a crecer en la palabra, y yo vi una de las primeras cosas que ocurrió cuando Frank recibió al Señor, y bueno, ambos, y empezamos a asistir a la iglesia. A mí siempre me encantaba leer. Yo leía periódicos, magazines, libros, lo que tú me pusieras por delante. Él no leía nada, detestaba leer. Empezó a crecer en la palabra en la iglesia, comenzó a buscar y a comprar libros cristianos, la Biblia. Él se pasaba las noches enteras leyendo, me sobrepasó a mí en lo que era la lectura, porque estaba hora tras hora, y yo decía, pero ¿qué es esto si este hombre detestaba leer? Pero yo comencé a ver que era Dios el que lo estaba llenando de su palabra, y él tenía un hambre tremenda, y a través de la lectura, y veía programas en la televisión de predicadores, y cosas así, que yo decía, guau, es que es Dios, porque fue un cambio radical. Que lo notaste tú, claro. Inmediatamente. El antes y el después. Inmediatamente, y todavía. Y bueno, ustedes empiezan a crecer entonces en la palabra allí. ¿Al cuánto tiempo llega el deseo de, por ejemplo, la parte radial para que se hiciera, para que ustedes pudieran empezar a compartir localmente? Ya la vez que empezamos a crecer en la palabra y nos congregamos en una iglesia, pues vino una oportunidad de comprar una frecuencia radial. Había unas personas que estaban atrás de esta frecuencia y no la pudieron alcanzar. Y entonces nos conocimos en cuestiones de la iglesia y me pidieron que si yo pudiera ayudarlos a negociar esa frecuencia. Y estuvimos 1 año negociando la frecuencia hasta que la pudimos alcanzar, la pudimos comprar. Y ahí nace el proyecto de Radio Amanecer. Y eso en mi vida fue una temporada, como hablábamos, Normita, Dios es un Dios de temporadas. Eso fue una escuela para mí impresionante, lo que es las comunicaciones. Yo tengo mucho respeto a las personas así como tú y como Juan Marco y todos los que están en las áreas de comunicaciones, porque es una labor importantísima, es un instrumento importantísimo para que el reino de Jesucristo siga creciendo y siga estableciéndose a nivel mundial. Y entonces ahí yo aprendí mucho lo que es vivir por fe, lo que es la oración, lo que es la guerra espiritual, lo que es caminar en los dones del Espíritu. Ahí aprendimos mucho la fidelidad de Dios. Y eso fue una temporada de mucho crecimiento, Todo lo que había leído, ahora lo tuve que poner por obra. ¿Me está entendiendo? Claro. Y entonces fue una época muy bonita. Empecé a disfrutar a Jesús. ¿Cómo se disfruta a Jesús? Cuando tú ves los frutos de Él, cuando tú ves que Él toca, y tú ves donde Él tocó, eso es un deleite. Entonces ahí vimos cómo las personas se convertían, cómo llegábamos a Cuba, los conocimos ustedes, o sea, y empecé a disfrutar a Jesús. Y fue una temporada muy hermosa. Esta parte también, porque fíjate que cuando yo tuve a Carol aquí, a Carol Carol de Rejoice. Exacto, que de Rejoice, cuando ella compartía su testimonio y la forma como Dios pues había tocado su vida, tú fuiste un eslabón allí para su esposo, porque él fue a buscar un colchón, algo estaba buscando en la mueblería que tú tenías. Sí, me acuerdo exactamente cuando ellos entraron a la mueblería. Carol tenía una barriga así de grande, estaba en estado de Camille, que ya tiene, ¿qué edad tiene Camille ya? 16 años. Oh, mira, todo ese tiempo hace que se conocen. Sí. Bueno, yo conocí al esposo de Carol desde antes. Porque él estaba, la música. Por la música, él es un productor muy espectacular. Yo lo admiraba. Y escribía, un compositor impresionante. Él ha trabajado con artistas grandísimos en el mundo secular, Mariah Carey, Celine Dion, Ricky Martin, Shakira, con todo este tipo de personas él ha producido y ha escrito. Y entonces nos identificamos, ¿no? Y ahí empezamos a hablar y empezó una amistad muy bonita. Hicimos negocios juntos también en el mundo secular y nos hicimos amigos. Y en medio de esa amistad el Señor me toca.
Yo me acuerdo que Manny me decía, Fran, tú te estás volviendo medio loco, tú te estás cambiando. Y entonces, porque yo rápido le compartía a todos mis amigos, claro. ¿me entiendes? Pero el Señor lo tocó a él, lo tocó a Carol, y hoy en día los dos sirven al Señor de una manera impresionante. Y él escribe unas canciones preciosas al Señor hoy en día. Y Carol es una mujer muy, muy especial. Ella es la que lleva Rejoice, es la directora de Rejoice, y ella tiene una pasión por Rejoice, porque es su ministerio, ya es su servicio a Dios. No, y en sí todo su testimonio, ¿no? Porque esto de haber sido mi Chile y todo lo que encierra esto, y la historia de ella con su actual esposo también tenía todo un encanto muy lindo. Este negocio por tantos años de la mueblería te ha permitido o les permitió, ¿tú has participado también, participaste esa parte de la mueblería? No, yo no trabajaba en la mueblería, pero bueno, vivía todos los asuntos de la mueblería, aunque no estaba allí. Pero eso te permitió compartirle a otras personas Todos mis empleados, todos mis vendedores, todos mis banqueros, todos los contadores, todo el mundo yo le compartí. A mí me invitaban, por ejemplo, a una junta en el SunTrust Bank, porque yo llevé ese negocio a cero deuda, y todos los bancos atrás de mí para prestarme dinero, y yo iba a las juntas de ellos, pero yo no iba a coger el dinero prestado, yo iba a predicar la palabra. Todo. Y Rejoice, una temporada que estuvimos 5 años trabajando con Warner Music, y fuimos a todas las convenciones de Warner que venían de todas partes del mundo, de Europa, de Japón, de todo, y la presentación mía era predicar la palabra. Yo aprovechaba todo, a mí no me importaba nada, yo predicaba la palabra. Entre negocios, yo aplicaba los principios bíblicos de los negocios. Ajá. Pero en todo momento yo levantaba el nombre de Jesucristo, y eso es muy importante. Y muchos de ellos, yo diría que la mayoría, venían después, y muchos se entregaron al Señor, muchos sirven, la gente de los Grammys, la gente del Billboard, la gente de las revistas, a todos nosotros les predicamos el Evangelio. Y en el área de negocios, todos mis vendedores, mira, Norma, usualmente, ya hace ya varios años que yo no estoy en eso, hace 5 años, pero en la época mía, pues las grandes compañías de muebles eran propietarios de judíos, hebreos. A todos ellos yo les predicaba el Mesías. Y cuando se enfermaban, las esposas se enfermaban, me llamaban para que yo orara a su Dios a través del Mesías. Yo, pero ¿por qué tú no recibes el Mesías? O sea, con atrevimiento y directamente se debe predicar la palabra de Dios. Y que además eso solamente deja una cosa clara, y es que la gente que no tiene a Jesús en su corazón, después, tarde o temprano, te va a buscar para decir, mira, tengo esa necesidad, o de eso que tú me hablaste, porque es la verdad, o sea, porque van a buscar después a esa persona que algún día le compartiste. Sí, y Norma, quiero hacer de eso. A todos ellos había gran fruto, excepto en mi familia. La familia mía no me presta atención. O sea, familia son tus hermanos. No, mis hermanas sí, mis padres, pero yo tengo muchos primos y tíos y todos ellos nada. O sea que nadie es profeta en su tierra. Y si hay alguien que está clamándole a Dios por su familia, sí, mantente orando, no prediques tú. Ya Dios enviará otro que va a predicar. Es cierto. Mira que mi hermana Claudia, yo fui la primera en mi familia que me convertí. Mi hermana Claudia, que ustedes conocen porque localmente trabaja en la radio, yo no fui la persona que la llevó allá a los pies de Cristo. O sea, al contrario, no. O sea, ahí se formaba como una contienda de lo que había pasado en mi vida. Pero lo que tú dices es cierto. El Señor manda al que tiene que enviar a otro. Al que van a escuchar. Bueno, tú trabajabas entonces ¿en qué área? Porque me había dicho Fran que trabajas con el gobierno. Sí, yo luego de haberme graduado en la universidad tuve un trabajo con el gobierno del estado de la Florida, y al poco tiempo fui a trabajar a un hospital, a un centro médico de aquí de la ciudad de Miami. Y ahí estuve como 7, 8 años. Y ya luego decidí quedarme en casa, ser ama de casa, porque llegaban los bebés, llegaban los niños, y quería dedicarme a eso, a atender mis hijos, a criarlos. Que es un trabajo arduo. Sí, porque son las 24 horas, las 7 días a la semana. Y sí, tuve una carrera muy linda, de mucho éxito, y le doy gracias a Dios por eso, porque me dio mucha experiencia, mucha práctica, que muchas de las cosas que yo tuve que hacer en aquel entonces me veo teniéndolas que hacer ahora. Hablar en público, todo ese tipo de cosas yo lo hacía cuando mi carrera, pero decidí quedarme en mi casa, ser ama de casa con mis hijos, criarlos, y la verdad que ha sido una oportunidad tan hermosa y tan linda. Es muy lindo. Mira que a veces la gente me dice, Norma, yo no trabajo, y la gente me dice, ¿por qué no sales a trabajar? Y yo digo, si uno tiene la posibilidad
¿verdad? Porque hay veces que no lo podemos hacer porque nos toca ir a trabajar. Pero si uno tiene la posibilidad de estar con los hijos y criarlos, ese es un tiempo, una buena inversión. Así es. Que dará el fruto también cuando ellos crezcan. Así es. Bueno, estoy compartiendo con Frank y con Zaida López en este programa La Mujer de Hoy. Voy a ir con música y cuando regresemos, ellos me contarán cómo fue que Dios usó para que un día los sacara de todo donde estaban y se comenzara esta obra a la cual pues ellos están como pastores de una iglesia en la ciudad de Miami, en la parte del Doral. Así que no se vayan de allí porque voy con Emir Sensini, Valórate, y regreso con ellos después de identificar.